Señor, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos especialmente por todas las personas afectadas por el accidente humano provocado por nuestras negligencias, por lo que sucedió la noche de anoche. Te pedimos por aquellos que regresaban del trabajo y aquellos que iban a una jornada nocturna de trabajo. Nuestra gente sencilla que se traslada en las vías de transporte público buscando contribuir a la grandeza de nuestras ciudades y de nuestra patria. Todos estamos conscientes, Señor, de que cuando salimos no sabemos si regresaremos. Tenemos confianza, tenemos esperanza. Nos abandonamos siempre en tus manos, así empezamos nuestra jornada y así la terminamos agradeciendo. Nadie tenemos la certeza de concluir un día. Hoy mismo, los que estamos aquí en la mañana, no sabemos, ignoramos si en la noche concluiremos este día hermoso de 24 horas. Y eso, no obstante, no nos impide realizar lo que realizamos, porque estamos en tus manos, nos confiamos a ti, sabemos que en tus manos estamos en el mejor lugar y en nuestra mejor posibilidad. No obstante, en este tipo de acontecimientos como el de anoche hay una sensación de injusticia por el marco de responsabilidades. Incluso, por lo menos lo que se menciona de un taxi que fue aplastado cuando cayó la trave sobre esa pequeña lámina de ese sur que fue partido en dos. Te pedimos por todos, por todas las que han fallecido y por quienes están lastimados en recuperación en los hospitales. Toma, Señor, el ofrecimiento de nuestra jornada para bendecirnos a nosotros en lo que necesitamos y bendecir a aquellos que han fallecido con premio de eternidad y aquellas que están convalecientes, que se recuperen, que regresen a su vida cotidiana. Hoy también te pedimos especialmente por Rubí Zavala de Valdivia, sobrina, nieta de Marilú Valdivia, que hoy será intervenida. La ponemos en tus manos, le va a poner una válvula en su cerebrito. Ya es esposa y es madre cristiana de una bebé. Dale, Señor, la fortaleza también. Guía la ciencia de los médicos. Te encomendamos a Rubí para que seas tú quien conserves a aquella que como hija, como nieta, como hermana, como esposa, como madre, como amiga, la hemos puesto en tus manos y te imploramos, le bendigas con el don de la salud. Bendice a Rubí y dale luz a los médicos y al personal que lucha por su vida. Bien, gracias por estar aquí. Anoche, antes de irnos a descansar, nos estremecimos con esta noticia. A mí en lo personal, estoy en un lugar donde confluyen varias vías que son muy importantes. Atrás de aquí donde estoy, donde tú me ves que hay una pared a escasas 5 o 6 construcciones. Está la calle Patriotismo, una calle más para atrás está Revolución y 2 calles más para atrás está Periférico. Y hacia el frente, aquí que me ves con el rostro mirando hacia la cámara, 5 cuadras más para el frente donde estoy, se encuentra Insurgentes. Y a mano izquierda mía, bueno, a mano derecha aquí en el arroyo de donde estoy, que es el eje 6, Tintoretto. A la mano izquierda, la siguiente cuadra es el eje 5, San Antonio. Te refiero a esto porque me tocó escuchar todo el canto de las sirenas, todo ese fúnebre
movimiento que se hacía y al principio sin saber qué pasaba y después, bueno, la cobertura de los medios, eh, ya estaban cerrando algunos de ellos, pero empezaron las primeras imágenes a las 10:25 y bueno, de ahí prácticamente hasta pasada las 12, la 1, estar viendo cómo estaba aconteciendo esta circunstancia. La prensa hoy habla de 20 fallecidos, pero la prensa cibernética que se está actualizando minuto a minuto marca 23 personas que han fallecido, 23 familias que viven el duelo. Hoy el Señor nos invita a no perder la paz y bueno, sabemos que la paz verdadera la tendremos un día cuando estemos con Él. Esa expresión descanse en paz significa descanse en Dios, significa descanse en Cristo, que es nuestra paz. Pedimos por aquellos que ya recibieron a Cristo, que ya encontraron al Señor. Nos duele la circunstancia en la que acontece, pero las ponemos en las manos del Señor, que será siempre lo mejor que para ellos podamos hacer, como lo mejor que un día podrán hacer para nosotros, ponernos en las manos del Señor, en las manos de Cristo. Y bueno, vamos pues a pedirle a Dios por ellos y por todos, por todas las que están viviendo esta dolorosa situación. Reitero, ten en tus intenciones a Rubí Zavala de Valdivia. No se te olvida el nombre de Rubí. Es una joven, Marilú me compartió una foto. Yo no quise compartirla porque ya trae su traqueotomía y trae la mitad de su cabecita sin cabellito porque es la segunda cirugía. Pero Marilú comenta, diciendo, padre, Rubí es un milagro, ya no la contábamos y Dios es quien la tiene aquí, va por su segunda cirugía, y en las manos de Dios. Así lo hacemos. Vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy yo como la da el mundo, que no se turbe su corazón y se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema es el de la paz, que es subrayado, hermanos, en color rojo. Pero no he querido quitar este color azul con el que ya hice otro subrayado. Al principio solamente estaba el de arriba. Y sobre todo, bueno, nos presenta un escenario donde de pronto parece que el plan de Dios no es el que se realiza, pero aún en ese plan a veces catastrófico, aún en ese plan en ocasiones muy doloroso, Dios siempre escribirá una historia de salvación. No es que Él quiera nuestros errores, al contrario, Él nos invita para que tengamos sensatez, prudencia, para que actuemos realmente con responsabilidad. Pero aún así Dios eh, nos muestra que no es el príncipe del mundo el que triunfa, sino Él estará siempre con nosotros. Dice el último parrafito de este párrafo, digamos del punto y seguido. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Así pues nos ponemos en las manos del Padre, sabiendo que aún en esas escenas difíciles,
Él sacará el triunfo, la victoria de lo que nosotros a veces humanamente vamos detonando. Adelante. De hecho, vamos a hablar sobre este elemento. Acontece que la palabra de Dios va germinando en escenarios de rechazo, en escenarios de no comprensión, en escenarios donde las personas obstaculizamos el proyecto de Dios, y no obstante Dios siempre hará prevalecer su proyecto aún sobre lo que nosotros hayamos realizado torpemente. Dios escribe siempre recto sobre nuestros renglones torcidos. Nosotros torcemos los renglones, pero Dios escribe siempre recto. Y en torno al Evangelio, acerca de pareciera que el demonio ha triunfado cuando el Viernes Santo, sabemos como Cristo lo ha dicho, que Él hace las cosas como el Padre se las manda y así también nosotros. Y bueno, cuando parece que el Evangelio no triunfa, en realidad Dios es quien está triunfando. Hay una parte del judaísmo que no acepta las cosas como Dios las está mandando. Y este texto de Juan 9, 21, 22 lo veíamos la semana pasada, que era la semana donde meditábamos sobre el buen pastor. Y habla de aquellos que habían decidido ya no aceptar a los judíos que aceptaban a Cristo y le cerraban la puerta. Entonces, hacia el interior del judaísmo hay quienes no aceptan las cosas como Dios las manifiesta, pero también dentro del cristianismo. Puedes tú ver 1 Corintios 11:2 y habla acerca de aquellos que, digamos, no aceptan el proyecto de Cristo y hacen su propia forma de vivir el cristianismo al margen de la comunidad. Y Santiago 2:2 también habla acerca de aquellos que no aceptamos lo que el Señor nos manifiesta. Concretamente, bueno, habla acerca de aquellos que reniegan de las obras en Cristo, que se sienten nada más que la fe es importante y se olvidan realmente de lo que el Señor nos ofrece. En la iglesia acontece de quienes a veces no aceptamos la historia de Dios, y así también en otras congregaciones religiosas, así también en la diócesis y las parroquias, así también en los grupos parroquiales, en las familias, en las amistades, en el instituto diaconal que ha estado vinculado a nosotros, o incluso en nuestro call center. Digamos, quisiéramos otra historia que nosotros quisiéramos escribir, olvidándonos de aquello que Dios nos va ofreciendo. Adelante, hablemos sobre la paz. Y me gusta esta frase de Teilhard de Chardin, donde habla acerca de la energía que proviene de Dios, que es para beneficio del proyecto de Dios y para beneficio del ser humano. Dice Pierre Teilhard de Chardin, llegará el día en que tras aprovechar el espacio y los vientos, las mareas, la gravitación, aprovecharemos algo que es más fuerte, más grande que el espacio, que el viento, que la marea, que la gravitación, es el amor, la energía del amor en beneficio de Dios y en beneficio del hombre. Y dice Pierre Teilhard de Chardin, ahí empezará una nueva civilización. Recuerda tú que cuando el hombre descubre el fuego, aparentemente, bueno, ahí se inicia una etapa civilizada de un homo faber, de un hombre que empieza a transformar el mundo, pero la verdadera transformación del mundo será cuando aprovechemos las energías del amor. Hoy el tema es la paz, adelante. La paz es un anhelo humano, la paz aparece como ese anhelo del reino de los hombres, pero también para nosotros es una característica ya no del reino de los hombres, sino del reino de Dios. Si tú quieres la paz, acércate al reino de Dios, porque es una de sus cualidades, una de sus características que le describen. Y es que la paz en realidad es un anhelo, una necesidad, algo que nosotros estamos deseando, una necesidad que apremia nuestro corazón, y esa necesidad o ese recibir la paz, solamente Dios puede satisfacerlo plenamente.
porque efectivamente cuando el hombre quiere construir la paz, lo único que hace es crear un mundo más desequilibrado, un mundo más egoísta, un mundo más de intereses de pocos, olvidándonos realmente del hermano. Al final de cuentas, lo que anoche sucedió es una expresión de egoísmo de personas que afecta a grandes núcleos de población de nuestra gente, y es este el mundo en el que vivimos. Adelante. Es el mundo como la selva de asfalto, es esta jungla de concreto, en donde el hombre es violento, donde el hombre simple y sencillamente se ríe de haberse salido con la suya. El hombre se siente más listo que los demás. Este hombre solamente le interesa lo propio, es ególatra, egocéntrico, es alguien inmaduro que piensa solamente en su persona, es una persona replegada que no es capaz de desplegarse hacia el bien del hermano. Es este mundo violento en el que vivimos, donde alguien quiere pasarse de listo, y en este mundo no hay quien se pase de listo que no esté viendo como tontos a los demás. Y así es este mundo de los que se creen listos y que lastiman, que roban, que usurpan, que no hacen las cosas que tienen que hacer, que sacan siempre dividendos para ellos, que quieren sacar siempre ventajas sobre los demás. Es la selva de asfalto y la jungla de concreto. Este hombre que vive golpeando el rostro del hermano y que genera escenas de descomposición social como las que estamos viviendo. Y todavía después de lo que generamos, volteamos a Dios a reclamarle por qué Dios permite lo que vivimos. O sea, es lo más lamentable que haya quienes digan, es que esto sucedió porque Dios así lo quería. Dios lo permite, pero no es que Dios lo quiera. O sea, no es que Dios quiera el dolor, pero Dios permite en esta historia de libertad aquello que sin duda hay una responsabilidad en cada quien, y recuerda que de nuestras responsabilidades cada quien vamos a responderle a aquel que un día nos dio la vida y un proyecto. El hombre reclama la paz para su vida y quiere recibir lo que no siembra. Al final de cuentas debe saber que lo que hace al otro es lo que hará o lo hace para sí mismo. Al final de cuentas, o es un círculo virtuoso o es un círculo de destrucción. Es una espiral. Hay una espiral de bondad donde la espiral va a hacer que un día la bondad toque a mi puerta. Es una espiral de paz donde esa espiral un día hará que yo me encuentre en la calle alguien que me haga, me ofrezca acciones de paz. Es una espiral de generosidad donde yo, que hoy puedo ser generoso, un día recibiré la generosidad de otros. Es una espiral de buenas acciones donde si yo hago buenas acciones, un día esas buenas acciones llegarán a mí. No se trata de fatalismo, se trata de que no podemos cosechar lo que no sembramos, pero existe hoy la espiral de la soberbia, la espiral de la violencia, hoy existe la espiral del egoísmo, y todos somos egoístas y un día la espiral nos traerá egoísmo que nos afecta. Hoy hay una espiral de irresponsabilidad, de gente irresponsable, de gente que solamente busca su propio bien, y entonces esa espiral hará que a ellos y a mí un día lo que llegue sea solamente la espiral de egoísmo, esa espiral de gente que solamente vio para sí, y al ver solamente para sí, solamente ellos verán para sí, nadie será capaz de verlos a ellos, ni a mí ni a ti, si no somos capaces de cambiar la historia. Y así hoy reclamamos paz cuando lo único que hemos hecho es ser irresponsables y ser comodinos y ser aquellos que no nos comprometemos. Decía Séneca, una era construye las ciudades y una hora las destruye. Fíjate cómo anoche en minutos se destruye la vida, el proyecto, una obra monumental. ¿A quién de nosotros no nos admira cuando pasamos por abajo del segundo piso del periférico? Un día cuando colapsa el periférico, si esto acontece, todos los coches, los que no pueden subir, los que podemos subir porque tenemos solvencia, vamos a caer sobre los demás.
y los que no pueden subir porque no tienen solvencia o porque sus recorridos son antes de que esté la salida del segundo piso, del segundo nivel, pues podemos nosotros los que estamos arriba terminar también nuestros días sobre quienes terminan sus días estando en el arroyo inferior. Séneca dice, una era construye ciudades y una hora los destruye. Hoy adelante, hablando del tema de la paz, el hombre no puede encontrar la paz si vive al margen de Dios. La fisonomía de la paz se encuentra en Dios. Hoy quisiera que recordaras aquella escena de San Agustín, aquel que andaba inquieto buscando a Dios, aquel que lo buscó donde no se encontraba, sabiendo que un día lo que él expresaba, te buscaba y tú tan dentro de mí. Mientras más lo buscaba, más se alejaba. Dios estaba en su interior. Y efectivamente esa escena donde un día Agustín, desalentado, cansado, desgastado, simple y sencillamente impactado una y otra vez contra su propia terquedad, un día sale de su casa y mira hacia la mar Océano porque vivía en el puerto de Ostia y le dice, mar Océano, dadme un poco de paz. Y en el susurro de las olas que iban y que venían en el vaivén, escucha que le dicen, busca más arriba. Y entonces Agustín voltea a ver unas lomas que se encuentran entre Ostia y el puerto de Roma, y voltea a ver aquellas pequeñas lomas y le dice, montes, montañas, dadme un poco de paz. Y entre el viento que se filtraba entre las ramas se escuchaba que le decían, busca más arriba. Y Agustín decide mirar a los astros nocturnos, a la luna, a las estrellas, y voltea y grita, astros del cielo, por piedad dadme un poco de paz. Y los astros en el viento, en el susurro, en la noche plácida le dicen, busca más arriba. Y cuando un día Agustín levantó su alma hacia Dios, fue que encontró la paz verdadera. Adelante, hablemos de este mundo egoísta y quizá nos pueda recordar esta obra de Macbeth de William Shakespeare, donde las pasiones, donde el egoísmo, donde los satisfactores inmediatos, donde la lucha por el poder, donde el otro se convierte en un obstáculo y vamos deshaciéndonos de los obstáculos a través de la sangre y de la muerte, a través de la irresponsabilidad, a través de los asesinatos cometidos o por las omisiones. Un día Lady Macbeth, en una de las escenas de William Shakespeare, sentía que las manos que estaban manchadas de sangre, aunque ya las había limpiado, aunque ya había utilizado elementos higienizantes de aquel entonces, pero sentía que las manos le ardían y decía, alejaos de aquí manchas, fuera malditas manchas. Dicen, y todos los perfumes de Arabia que tengo, que he comprado, pueden quitarme este hedor, este olor penetrante de la sangre en descomposición. Tú sabes cómo huele la sangre en descomposición, que al final de cuentas es el olor de la muerte, el olor de la sangre, que ya no circula, el olor de la sangre, que empieza a podrirse, el olor de la sangre, que aún en un alimento descompuesto, un animalito descompuesto, o sea, no sé, deja una pierna de pollo abajo del asiento de tu automóvil con la temperatura que ayer hubo en Monterrey y, y al otro día sabrás lo que es el olor de la sangre, el olor de la muerte, el olor de la descomposición. Lady Macbeth decía, alejaos fuera, maldita mancha, ya me gasté todos los perfumes que me trajeron de Arabia y nada me quita este olor. Adelante es este mundo donde el hombre ha alterado lo que era el proyecto de Dios. Un proyecto de Dios que en el siglo XX tuvo aquellas guerras entre países aliados y en esos bloques de aliados fue que se les llamó Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
hablando de una primera guerra mundial con 1 millón de muertos y hablando de la Segunda Guerra Mundial con 7 millones de muertos. Después de esas guerras destructivas y unas heridas que en aquel entonces todavía no cicatrizaban, su santidad San Pablo VI, el año 67, determinó que en la iglesia el día 1 de enero, todos los años el 1 de enero, junto con ser el primer día del año civil, junto con ser en la iglesia la solemnidad de la maternidad de nuestra Madre Santa de María, la maternidad divina, 8 días después de la Navidad, el Papa San Pablo VI determina que toda la iglesia de todo el mundo, el primer día de la semana, vivamos la jornada mundial de oración por la paz. Y así es, digamos, esta búsqueda de paz. Adelante, vamos concluyendo. ¿Qué es la paz? El pueblo hebreo, el pueblo judío entendía la paz como prosperidad material y espiritual. La palabra shalom significa bienestar. El Salmo 73 narra de aquellos que ven prosperar a los malvados pensando que tienen paz. Es la visión del Antiguo Testamento. Recuerda la imagen de Job, que pensaba que había salido de la gracia de Dios porque vivía infortunios. Los griegos consideran la paz como un estado libre de contrastes, digamos como una especie de armonía. E Irene es la hija de Zeus y de Temis, y la paz es entendida como ley y como orden. Habrá paz cuando la ley prevalezca y cuando el orden se imponga. Fíjate cómo ese es el concepto de no pocos en torno a lo que es la paz. Los romanos, por su parte, si el pueblo hebreo pensaba en la prosperidad, si los griegos en un estado libre de contrastes, los romanos entendían la paz como prosperidad universal y como estabilidad universal. Esta expresión con la que ponía en la primera diapositiva Pax Tecum es la expresión romana y que está en la liturgia, la paz sea contigo, Pax Tecum. Adelante, incluso el hombre del siglo XX buscaba la paz en la luna. Acaba de morir uno de los que estuvieron en ese viaje a la luna. No ubico ahorita el nombre, pero fue aquel que no alunizó, porque él tenía que quedarse al saber o al desconocer el comportamiento estando, digamos, alunizados. Hubo uno que decide no bajar precisamente para estar en custodia y para estar prestos para que la nave pueda inmediatamente desprenderse de la superficie lunar. Bueno, en esa búsqueda de la luna, el 20 de julio del 69, los hombres que alunizaron llevaron una inscripción que decía: hemos venido en busca de la paz para toda la humanidad. Adelante, vamos concluyendo esta primera reflexión. Ya en la tarde continuaremos hablando acerca de la paz. Nosotros aspiramos a la paz del reino de Dios. Y esa paz sobre todo es unión con Dios, estar unidos a Él. El Emmanuel, aquel que ha venido a nosotros, que se una a nosotros. La paz para ti, para mí, la recepción plena de los dones de Dios, de aquello que proviene de Él. Esa paz que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, como dice el apóstol San Pablo, y la paz será siempre fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La paz es característica del reino de Dios. Ya en la tarde hablaremos sobre cómo es esa paz que Cristo nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.